¿Está grabando? Sí. Bien. No, lo que les decía, fíjense que ahí les aparece en el apunte eso que les va dando punto por punto. Si ustedes siguen bajando, después les explica punto por punto. Les va dando los títulos y les va diciendo. Entonces, el primero que le dice excreción de productos metabólicos, desechos, sustancias químicas extrañas, fármacos o metabolitos de hormonas. Ahí les da el ejemplo que, por ejemplo, el riñón, cuando yo le decía la otra vez que el hígado metabolizaba, el hígado era el que se ocupaba de hacer que los tóxicos se inhibieran y dejaran de ser tóxicos y quedaran listos para ser excretados. O sea, excretados, salir por riñón. Cuando yo digo excretar, quiere decir salir del cuerpo. Entonces el riñón es el que se va a ocupar de que toda la sangre que le llega, ustedes recuerden que al riñón entra la sangre de arterial y el riñón la filtra y después se escapa por sangre venosa. Y esa sangre venosa es la que va vuelve otra vez al corazón y hace todo el circuito que teníamos. Pero esa filtración que hace es o sea, le va chupando a la sangre todos los componentes que necesita para construir la orina. La orina no solo tiene agua, por decirlo de alguna manera, sino que tiene un montón de cosas. Entonces acá les da como, por ejemplo, el ejemplo de que le coloca que tiene urea, que tiene ácido úrico, creatinina, tiene hemoglobina a veces, y todos los metabolitos hormonales. O sea, eso es lo que normalmente, una de las principales cosas que excreta la orina es la urea. Que si la urea nos queda dando vuelta y se nos mete en el cerebro, nos hace un despelote muy grande al sistema nervioso, la urea. En un diabético, el riñón se ocupa de sacar glucosa, cosa que habitualmente una persona normal no hace, porque la glucosa no suele ser permeable, la glucosa siempre se metaboliza, se consume toda, no se excreta generalmente. Pero en un diabético, como hay exceso, el riñón permite que se filtre de alguna manera porque se sobresatura, no la puede frenar, entonces se escapa. También es un mecanismo de fuga de glucosa como para bajar la cantidad de azúcar en sangre. Pero como el riñón no está diseñado para excretar glucosa en sí, el azúcar tiene que llegar a cierto nivel para que se escape una cantidad moderada de azúcar por orina. Ahora con el tiempo se han construido fármacos que en el diabético estimulan a excretar más glucosa por orina. Es un arma de doble filo porque por un lado te ayuda a bajar la glicemia interna, pero a la misma vez cuando vos metés glucosa en orina, levantás la concentración, la osmolaridad de la orina y traes más líquido, entonces el paciente va a orinar mucho más y en mucha más cantidad. O sea, el exceso de glucosa en la orina o la glucosa en la orina es lo que nos da la famosa poliuria o esas ganas de orinar mucho y mucha cantidad y orina muy, muy diluida. Recuerden que la orina es bien amarilla, tiene su olor particular, es ácida. En el diabético, como mete glucosa, aparece ese olor más dulzón, que es más raro el olor, pero a la misma vez trae mucha agua, entonces es una orina mucho más transparente, más diluida, deja de ser tan amarilla. Es mucho más volumen y mucho más transparente. Eso también lo lleva al paciente a que se deshidrate, por eso este tipo de medicamentos son un arma medio de doble filo. Todo el agua que excretamos va a salir por orina, toda la que necesitamos la usamos y la que no necesitamos la orinamos. Todos los metabolitos de desechos del organismo se van por orina, todos los desechos de los fármacos salen por orina, o sea, la principal vía de sacar cosas del organismo es la orina. Hay algunas cosas que salen por materia fecal, por sudoración, o sea, por transpiración, o por respiración, que es muy bajo lo que se escapa por sudoración y respiración, y bastante bajo lo que se escapa por materia fecal. Bien, después le dice regulación de los equilibrios hidroelectrolíticos. Esto no se pierdan en toda la explicación que les da. Tengan la idea de que es lo que yo les decía, o sea, es el que hace el balance entre la cantidad de líquido que tengo, equilibrio hídrico, y electrolítico. Los electrolitos son el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio, todos esos que tienen los más y los menos. Entonces, si escribe el sodio, ponen Na con un más. Si escribe el cloro, escribe el Cl con un menos. Bueno, todos esos que son los famosos aniones y cationes, si son positivo o negativo, todo eso se maneja en el riñón de alguna manera.
el riñón saca sodio y hace entrar otra cosa. Saca otra cosa y saca, o sea, por cada cosa que entra, algo excreta. Tienen bombas, trabaja por bombas generalmente. ¿Estamos? Entonces, si necesito sacar sodio, para sacar sodio tengo que entrar cloro, pongámosle. Entonces voy moviendo así. Si tengo que sacar calcio, tengo que entra otra cosa. Entonces, siempre el riñón tiene mecanismos armados para excretar una cantidad de sodio por día, una cantidad de calcio por día, o sea, excreta cosas por día. El sodio generalmente se excreta, más allá de que esté en exceso en sangre, porque el sodio te mueve al agua. Entonces el riñón tiene que dejar salir una cantidad de sodio para que una cantidad de volumen de agua se escape. Esos son los famosos electrolitos. El riñón maneja lo que yo siempre le decía, el medio interno. Es el que nos mantiene entre lo alcalino y lo ácido. Es re complejo el medio interno. La famosa alcalosis, acidosis, todo eso, no se metan en eso. Usted recuerde que el riñón maneja el balance de agua y de electrolitos. Recuerden eso, porque si no es un malambo. Después le dice que regula la presión arterial. El riñón participa de todo un eje que se llama el eje renina-angiotensina-aldosterona, que es, cuando ustedes leen ahí, le va a decir que el riñón produce algo que se llama la renina. La renina forma a la angiotensina 1, la angiotensina 1 activa la angiotensina 2, eso activa la aldosterona. Bueno, ese mecanismo es el mecanismo que nos sube o nos baja la presión según como yo lo estimulo o lo hago funcionar. Entonces, cuando ustedes vean que una persona que tiene hipertensión arterial le dan los famosos IECAs, que es como el enalapril, IECA quiere decir inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina. Entonces, inhibe a la angiotensina para que no haya vasoconstricción. Entonces, vasodilata. Por eso le baja la presión arterial al tipo que la toma, al hipertenso. Entonces, el riñón es el que se ocupa a través de este eje, de que ustedes recuerden que a través del eje de la renina, el riñón se ocupa de mantener la presión arterial, de subirla y bajarla. No es solamente patrimonio del sistema simpático, el parasimpático o de la adrenalina, o sea, la presión arterial tiene muchas influencias. Por un lado está el riñón, que es el que se ocupa de la presión arterial estándar media. Pero después, si sube o baja el volumen de líquido, la presión se modifica. Si yo libero hormonas de cierto tipo, como el corticoide, la presión arterial se modifica. Si yo libero ciertos neurotransmisores, como la adrenalina, la dopamina, la presión arterial se modifica. Si yo me pongo a hacer ejercicio, donde entran en funcionamiento los sistemas simpático y parasimpático, la presión arterial también se modifica. Entonces, yo a las arterias, ya sea por neurotransmisor, por sistema hormonal o por control renal, la presión arterial yo la manejo de distintos puntos. Por eso siempre hay que discriminar que si un paciente tiene hipertensión arterial, que es la idiopática, la que no sabemos cuál es su origen, nosotros le damos el antihipertensivo, el enalapril, y con eso anda bien. Pero si después tiene un componente más somático, más psicosomático, o sea, que el paciente se pone nervioso y se le dispara la presión a la estratosfera, por más que esté tomando el enalapril y demás, vos con el enalapril no haces nada, tenés que darle algún ansiolítico para que le baje la cantidad de adrenalina y de dopamina y se le calmen los neurotransmisores frente a ciertos estímulos emocionales. Aló. Después, Yo te lo saqué. después hay otra cosa que hay como, bueno, siempre recuerden esto, la gente tiende a no querer tener la enfermedad, entonces tiende a tener una variante no enfermedad de la enfermedad. El que tiene angina de pecho te dice, no, es que él tuvo un preinfarto. No, tiene angina de pecho. Tuvo isquemia aguda de miocardio sin llegar al infarto. ¿Estamos? Hizo angina de pecho, no existe el preinfarto. El que te dice que tiene prediabetes, porque yo no tengo diabetes, tengo prediabetes. No, tiene
el inicio de la diabetes, ya está en la resistencia periférica a la insulina y tiene algunos desbalances. O sea, ya va la diabetes, no es diabético, ¿estamos? Pero a la gente le encanta, entonces dice, no, yo no tengo presión arterial, tengo presión emotiva las pelotas. O sea, usted tiene, la presión emotiva es muy poca, o sea, verdaderamente las personas que tienen crisis hipertensivas por su emotividad son muy particulares y generalmente son personas que van a terminar a los 40, 50 años con infarto debido a su emotividad. Y son personalidades tipo A, son estresados, tienen generalmente esos que andan en 50 cargos a la vez, 40 trabajos a la vez, quieren hacer todo, súper hiperactivos, fuman 50.000 cigarrillos, comen como el tuje. Es lo que nosotros llamamos la personalidad tipo A. Esos son los hipertensos emotivos. Jorgito, que tiene una buzarda así y trabaja en la oficina de reclamos, no tiene presión emotiva, tiene hipertensión arterial que cuando se pone nervioso, pues se le vienen 50 encima para reclamarle que la boleta de esto, qué sé yo, se pone mal y la presión se va más arriba de lo que ya estaba, no es que se le fue a 20, porque si ya la tenían 15, 16, y le subió un poquito por la emotividad, ¿estamos? Entonces es un hipertenso que no se asume. Por eso tengan en cuenta muchas veces cuando la gente viene y dice, yo no tengo esto, tengo... El ejemplo más cómico de todos es cuando una vez uno me dijo, no, yo no tuve sarna, tuve sarnilla. Yo le pregunté a mi profesor de infectología y le digo, ¿qué diferencia hay entre la sarna y la sarnilla? La sarnilla está en el centro, la sarna la tienen los negros de la periferia, me dijo. Vamos. O sea, el cheto que vivía en el centro tenía sarnilla, no tenía sarna. El pobre que vivía de cierta zona para allá era un sarnoso. Entonces, ahí te das cuenta que la gente a veces te cuenta lo que quiere tener, y no es lo que verdaderamente tiene. La señora tenía sarna, por más que viviera en el Harry Palace del pleno centro, tenía sarna. Bien. Entonces, esto se los digo porque lo de la presión emotiva se ha puesto muy de moda. Tengo presión emotiva. Presión emotiva. Tiene el gerente de una empresa que va a la bancarrota en menos de 16 minutos, las acciones de la bolsa se le están desplomando, tiene 40 empleados con antorcha prendiéndole fuego a una sucursal y el hijo que se le quiere colgar porque se quiere morir. Ese tipo tiene presión emotiva y la presión se le fue a 20 porque no sabe si pegarse un tiro o resolver los quilombos. Estamos, todos los demás mortales, nos podemos poner un poquito más ansiosos, más nerviosos, podemos mover un punto la presión arterial porque es esperable. Pero somos hipertensos, no somos emotivos. Tengan en cuenta eso porque la gente cuando agarra una moda, se le pone la moda. Entonces, no, yo no tomo enalapril. ¿Para qué voy a tomar enalapril? Yo tengo que tomar el alprazolam, nada más un toquecito de alprazolam y se me va la presión. Entonces yo le digo, sí, si usted tome el alprazolam, pero también en el desayuno tómese el enalapril, porque le va a ayudar, ayuda al riñón. Ah, sí, usted tómelo para ayudar al riñón. Mentira, le bajo la presión. Vamos, A veces, esto es... Recuérdenlo, cualquier artimaña, por más engañosa que sea, si logra el fin de que el paciente cumpla con el tratamiento, bienvenida sea. Si ustedes lo tienen que convencer de que la pastillita azul le da genialidad y brillantez, no importa, le da genialidad y brillantez. Tomá la pastillita azul que sos brillante. Aunque la pastillita azul no sirve para que no tenga asma, bueno, no importa que la tomen. Igual que con las creencias de la persona. Siempre que la persona tenga alguna creencia sobre algún fármaco o algo, gambetenla por ese lugar. O sea, si hay que engañarla a través de su creencia, con tal de que consuma el fármaco, le vendemos alguna cosa. Profesor, Sí. la metformina, ¿la dan cuando hay diabetes? Algo así he escuchado. ¿Qué es la...? La metformina es la droga madre de los diabéticos tipo 2. O sea, toda persona a la que le descubren diabetes tipo 2, primero, descubrirte diabetes tipo 2 quiere decir que vos vas a sentir ciertos síntomas o fuiste a un control y te encontraron en ayunas más de 200 y pico, te encontraron 300 de azúcar en ayunas, 250, te hicieron algunas pruebas, te pidieron test de orina y te encontraron glucosa en orina, bueno. El primero van a discriminar si tenés una resistencia periférica a la insulina o ya estás en diabetes. Si estás en ese paso previo, te van a poner a dieta, te van a pedir que no comas azúcar, te van a dar un montón de cosas como para evitar darte medicación.
y sostenerte un tiempo así. En algún momento vas a necesitar la medicación, pero bueno, si te podemos mantener más tiempo sin medicación, mejor. Entonces, cuando vos te diagnostiques que finalmente sos diabético, lo primero que te van a dar es la metformina. Es el hipoglucemiante oral más seguro y más usado hasta el momento. Es más seguro que sus primos, los anteriores, la glibenclamida, que daba hipoglicemia. Hoy una persona se toma una metformina y por más que coma, no coma, corra, no hace hipoglicemia. Y si se toma 3 metforminas porque se olvidó por no le llegó el agua al tanque o se le perdió la idea, tampoco hace hipoglicemia. En cambio, la glibenclamida sí te daba hipoglicemia. Eso recuérdenlo, cuando ustedes tengan un paciente que está medicado con glibenclamida, que son la familia de las sulfonilurias, se le llama, la más usada es la glibenclamida. Suele dar hipoglicemia si el paciente no comió. Por ejemplo, si el paciente se desayuna, se la toma sin almorzar, o se comió una galletita llegó al mediodía sin comer nada, y al mediodía se comió 2 vasitos de yogur y se tomó la glibenclamida, a la hora lo tenés, que te ve así chiquitito, empieza a sudar en frío, y cuando le tomás el azúcar, seguro que tiene 60 como mínimo. En cambio, con la metformina, aunque el paciente no haya comido en 10 horas, se come una cosita así chiquitita y se toma la metformina y no va a llegar nunca a la hipoglicemia. Es por los mecanismos de acción del fármaco. Por eso se usa tanto la metformina, porque no corre el riesgo de la hipoglicemia. Tiene sus problemas. Uno de los problemas es que hay pacientes que le dan mucha diarrea. Y al que le da diarrea, sonamos, porque no se la podemos dar. Y hay que tener en cuenta que a los que no le da diarrea y la usan durante mucho tiempo, se empezó a ver después de muchos años que puede haber pérdida de vitamina B12. Entonces siempre a todo diabético se le pide que una vez al año, cuando en alguno de los análisis que hace cada 3-4 meses de sangre, el médico le pida B12 por las dudas. Porque recuerden lo que insistía yo, la B12 es la que necesitamos, o sea, la vitamina que nosotros, es una vitamina B que nosotros necesitamos para los nervios, para la mielinización. Si perdemos B12, ¿qué es la que los veganos están perdiendo por deporte? Que eso es lo que se empezó a ver, que las dietas veganas empiezan a perder B12, que los veganos pierdan B12 no importa, porque si se les pelotudiza a los veganos la cabeza, nada más de lo que la tienen, no nos preocupa. Lo que sí nos preocupa, que les pasó a los ingleses, es que los hijos de los veganos nacen con déficit de B12. Y el déficit de B12 es una anomalía severa para el sistema nervioso de un niño. No puede pasarle eso a un cerebro de un neonato. Entonces, se les pide por favor a todos los que tienen este tipo de conductas alimentarias que controlen su vitamina B12 y más en periodos de embarazo. Porque si no, al pequeño, una vez que el seso se formó sin lo necesario, es como también, acá aparece, y se toman B12 en comprimido. Sí, yo si me falta B12, tomo la B12 en comprimido, pero el niño que transitó 9 meses de déficit de B12 en la panza de la madre, cuando sale, cagó su construcción cerebral en cierto punto. La mielina no está como tiene que estar, hay algunas anomalías. Eso es lo que preocupó a los médicos en Inglaterra. Sobre todo se vio allá. En el resto del mundo mucha bola no le dieron, pero en los ingleses se ve que como están al pedo, investigan más, se dieron cuenta de eso. O tendrán más veganos, capaz deben tener más población vegana. En Argentina los veganos son una raza muy pequeña, digámosle. Nosotros nos especializamos en ver qué produce la carne roja. Somos expertos en eso. Sabemos todas las cosas malas que hace la carne roja porque somos una sociedad que consume mucha carne roja. Pero el veganismo para nosotros es algo relativamente nuevo y no tenemos una gran población vegana. Capaz que los ingleses tienen mucha más población vegana. Bueno, después les dice regulación del equilibrio ácido-base. Cuando yo nombré hace un ratito el equilibrio del medio interno, esto es parte del equilibrio. O sea, manejar el ácido y la base, y manejar los iones y el agua, todo eso es el famoso medio interno. Entonces eso es lo que a nosotros nos permite saber si estamos en acidez, si estamos en alcalosis, si estamos en equilibrio, si sacamos agua, ponemos agua, si diluimos, no diluimos, si concentramos y demás. Después
le dice regulación de la producción de eritrocitos. Esto es una de las cosas más interesantes que tiene el riñón. ¿Por qué? Porque a pesar de que el glóbulo rojo nace en la médula ósea, o sea, usted recuerde que en la médula del hueso, como decíamos la otra vez, de ahí salen los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. Pero el glóbulo rojo necesita exclusivamente de algo que se llama la eritropoyetina. Y sale del riñón. El riñón es el que produce la eritropoyetina, se la manda a la médula ósea y la estimula a la médula ósea para que produzca glóbulos rojos. Entonces, una persona a la que le faltan los riñones, porque están liquidados, no funcionantes, y está subsistiendo por la famosa diálisis, esa persona yo le tengo que dar eritropoyetina externa, porque si no, entra en una anemia letal, porque no tiene ningún estímulo en la médula ósea para producir glóbulos rojos. Profesor, sí. Cuando hay un infarto de hueso... ¿Infarto de hueso? No, pero el infarto de hueso depende qué hueso se infarta y por qué. Y ya te digo, el infarto de hueso muchas veces, si a vos se te infarta, los huesos más fáciles de infartar son los huesos largos. Sí. O sea, el fémur. El fémur. Es uno de los clásicos. Sobre todo en las personas muy adultas, la cabeza del fémur, se hacen necrosis y otras cosas. No jode, generalmente los infartos del hueso no joden a las médulas, pero no me preocupa eso, sino que la principal fuente de médula ósea en un adulto es el hueso ilíaco, que no se infarta nunca. Nuestras principales reservas cuando somos adultos de médula ósea las tenemos en el ilíaco y en el esternón, y esos huesos no se infartan nunca. Si vos vas a ver que cuando muchas veces una persona dice que le van a hacer trasplante de médula, la ponen boca abajo y le perforan el ilíaco. Es algo muy doloroso perforar un hueso. Pero bueno, las reservas de médula ósea en el adulto, la principal está en el ilíaco. O sea, no se nos infarta nunca el ilíaco, es muy raro. Y además el infarto generalmente produce necrosis de parte del hueso, pero no jode a las médulas. Bien. Después le dice que hay una regulación de la producción de la 1,25-dihidroxi-D3. Bueno. Esto léalo como dato de color para que entiendan que el calcio y el metabolismo del hueso, después cuando llegamos al endocrino, que vamos a ver la glándula paratiroide, vamos a poder entender esto mejor. Porque vamos a ver que la glándula paratiroide, el riñón y el hueso y el intestino están bastante ligados y son los que manejan el metabolismo del calcio. O sea que nuestro riñón es importante para que nosotros tengamos una buena calcificación ósea. Después les dice que participa en la síntesis de glucosa, hacen lo que se llama la gluconeogénesis, son parte de esos procesos, son uno de los productores de glucosa. Recuerden que no es el único lugar donde se produce glucosa, el hígado también produce glucosa. Pero bueno, esto es para que ustedes se den una idea de todas las cosas en las que participa el riñón. O sea, para que veamos la vitalidad de este órgano. O sea, por un lado es el que nos excreta líquido y metabolitos y tóxicos y demás. Por otro lado nos estimula la producción de glóbulos rojos. Por otro lado te mantiene el estado ácido-base y el movimiento electrolítico e hidrolítico, se te mantiene el medio interno. ¿Estamos? Participa también de la producción de glucosa, participa también del metabolismo del calcio y de nuestra osificación. O sea, y regula la presión arterial. Fíjense todas las cosas en las que está metido el riñón. O sea, un tipo al que el riñón le falla y le colapsa, flor de pelote que se nos arma. Por eso es tan difícil, que por más que el aparato está buenísimo, bien diseñado y todo lo que querramos, a la larga termina siendo muy conflictivo y termina siendo otros destrozos por otro lado,
porque es muy difícil tener la fineza que tiene el riñón para controlar todas estas cosas. Artificialmente es muy difícil. Después le dice micción y les explica cómo a usted le da ganas de orinar. Fíjense, les va diciendo que primero la vejiga se va a llenar progresivamente, o sea, el riñón produce la orina, la manda por el uréter, llena la vejiga se empieza a llenar y la vejiga se va a distender. Entonces, cuando la tensión de esta distensión llegó a un nivel, ese nivel, ¿qué hace? Va a estimular a la parte nerviosa, o sea, la vejiga tiene toda una inervación. Ese estímulo va a generar lo que nosotros le llamamos el reflejo miccional, las ganas de hacer pis. Entonces, nosotros vamos a ir al baño y la vejiga, ¿qué va a hacer? Va a contraer sus músculos para vaciarse y que nosotros orinemos. Si falla este reflejo que nos da las ganas de ir al baño y falla el reflejo de contracción y relajación de la vejiga, ahí se arma un despelote importante y nacen una de las patologías que se llaman las vejigas neurogénicas, que a veces las diabetes muy severas o las lesiones medulares suelen tenerla, que la persona orina por, nosotros le decimos rebosamiento, o sea, no tiene el reflejo de contracción de la vejiga, ni el reflejo de micción, pero la vejiga se distiende normalmente, entonces se llena, y el paciente de golpe se da cuenta que se está orinando, pero se está orinando por el exceso de líquido de la vejiga, porque la presión que hay dentro de la vejiga vence al esfínter y abre y sale. Y después tenemos el otro que hace la orina continua, que es el paciente que siempre se está orinando porque la vejiga casi ni se distiende y continuamente está haciendo esto, se contrae a cada ratito y lo hace orinar. Entonces esas son fallas de la inervación, por eso se llaman vejigas neurogénicas. Entonces, después hay pacientes, el otro que orina por rebosamiento muchas veces, no logra orinar porque no logra vencer, porque tiene prostatitis, hueco, entonces ese paciente hay que sondarlo. El paciente tiene que aprender a sondarse y eso produce infecciones urinarias y demás. Recuerden que la sonda vesical es el principal productor de infección urinaria baja, porque cuando yo mando el tubito hasta la vejiga y lo trabo, le permito a todos los bichitos que les encanta el plástico subir como pedo para la vejiga. Es una infección por arrastre, se llama eso. Bueno. Esto que yo les expliqué más o menos a grandes rasgos, después lo pueden leer y les va a hablar del músculo detrusor, del reflujo, que es el músculo ese que se va a contraer para orinar. Pero el mecanismo básico es ese. Produzco la orina, la mando a la vejiga, la empiezo a almacenar, almacenar, almacenar. Se cierra la comunicación del uréter con la vejiga porque no se tiene que escapar, es como se acuerda como en el estómago, no se tiene que escapar orina para arriba otra vez. Porque si no después esa orina me va a quedar en exceso. En la vejiga se va a distender bien, contrae al uréter, impide que se escape orina para arriba y finalmente se contrae y se vacía. Siempre queda un residuo, pero es mínimo, de unos mililitros, de poquitos mililitros, y no tiene que ser más de esos mililitros. Si es más de esos mililitros, que sí que algo no está andando bien, no se está vaciando bien la vejiga. Una de las causas más frecuentes en el hombre, en más de 40 años, de 50 diría, es que pasa con el tema de que no vacía bien la vejiga, es la próstata. Después cuando veamos la parte genitourinaria vamos a ver bien la próstata y van a ver por qué cuando la próstata se agranda, cierra la uretra, entonces le cuesta muchísimo a la vejiga hacer presión. Entonces ese clásico paciente que va a orinar y dice, tengo muchas ganas de hacer pis, porque le andan todos los reflejos bien y hace fuerza, y me da un chorrito, y te dice, pero me quedé con más ganas, claro, porque le queda mucho residuo, orina poquito. Esa es la diferencia. El viejo que se levanta de noche, y 5 veces de noche, y vos le decís, bueno, usted se levantó, cada vez que se levantó, ¿orinó mucho o poco? No, poquito. ¿Hizo fuerza para orinar? Sí, muchísima fuerza.
y sintió que le quedaba algo adentro y con más ganas, sí, como a la hora me despierto otra vez, siento otra vez ganas de ir y siento que no termino de sacar todo el pis. Ese tiene próstata. El abuelo que se levantó 4 veces a la noche, y vos le decís, abuelo, orinó poco mucho, un montón. Le dice, ah, bueno. ¿Hizo fuerza por orinar? No, no, menos mal que yo me apuré un poco porque si no me meaba. Y era mucho, sí, meo como 1 litro cada vez que meo más. Ah, bueno, y me despierto porque me estoy meando y si no voy al baño me meo un montón. Bueno, ese tiene 2 cosas. Es diabético, ¿estamos? Por eso tiene la poliuria y se levanta muchas veces en una misma noche y te orina mucho a cantidad. Esa es una de las causas más comunes. Si vos a ese abuelo le hiciste el chequeo, la glucosa le da por la estratosfera, le pones la metformina, no se te levanta más a la noche a orinar, se levanta una vez a lo sumo, orina no mucho y se acuesta. Ahora, otra cosa es que tenga edema en los miembros inferiores. El abuelo con insuficiencia cardíaca, cuando se acuesta, va a reabsorber los edemas, va a reabsorber todo el líquido que tienen los tejidos, sobre todo en las piernas, y eso le va a aumentar el volumen de sangre. Por un lado es re perjudicial porque por ahí les da lo que llaman la disnea de noche, que se despierta porque se ahoga, pues se le encharca el pulmón, pero también los manda al baño muchas veces, porque todo ese líquido se reabsorbe, el abuelo se levanta y te mea 1 tonelada. Pero ese viene acompañado de la falta de aire, generalmente. El abuelo se te despierta a la noche y dice, y sentí que me ahogaba, y ese clásico abuelo que vos vas a la casa y duerme abrazado a un almohadón así medio inclinado en el sofá, porque es el único momento donde duerme, porque no reabsorbe el edema y no se ahoga. Ni bien se acuesta en la cama, sonó. Una vez que se pone en posición vertical, absorbe el líquido, se le encharca el pulmón y se ahoga. Ese clásico que te duerme con 3 o 4 almohadones, que te duerme casi a 90 grados, que está el abuelo así tipo momia durmiendo sentado prácticamente, pero es la única manera de que él puede dormir sin ahogarse. Eso es cuando ya tiene insuficiencia cardíaca grave. Te hago una consulta, Juan. ¿Me escuchás? Sí. Por ejemplo, tengo entendido que no me queda claro si andar en bicicleta hace mal o hace bien para la próstata. Para la próstata, sí, hace terriblemente mal. Preguntale a todos los corredores de ciclismo profesional y te van a contar. Yo vivo arriba de una bicicleta y quería saber. A ver, sí, esto lo voy a decir, esto es como lo expliqué, lo de las niñas, esto es aplicable para la chifladura de los hombres. Los hombres tienden la compulsión a comprarse unas bicicletas con unos asientos tipo, yo creo que parece más un enema que un asiento, porque te perforan el tuje. Y las mujeres compran unas bicicletas con unos asientos hermosos, así bien anchos, con resortes, que yo siempre quiero esas bicicletas, porque yo me siento en esa bicicleta y mis testículos y mi próstata van divino, amortiguado, en un asiento súper cómodo, y no van en esa cánula que me va metida no sé dónde, prácticamente reventándome todo. Entonces, el día que los ciclistas aprendan a usar los asientos anchos con todas las suspensiones, va a haber menos prostatismo, menos cáncer de próstata y menos problemas. Eso es una cuestión también de estupidez, le llamo yo, porque eso no tiene otro criterio. Si vos, siempre yo insisto en lo mismo, comprate una bicicleta con un buen asiento y si viene con esos amortiguadores como venían hace 30 años atrás las bicicletas, mejor todavía. Y cuanto más ancho sea y más te sostenga, mejor. El tema es que ya vienen así, ¿viste? Vos lo mirás y decís, eso me tengo que sentar ahí arriba. Bueno, entonces, hay que cambiárselo, entonces. Vas al bicicletero y decís, mire, esa bicicleta que tiene ese asiento hermoso, ¿de mujer? Sí, bueno, me la llevo. Te comprás el aerosol azul, la pintás de azul, vos se la llevás al chapito y le decís, pintámela de negra, azul, bordó, la que se te ocurra, y te vas contento. Y si ¿es de mujer? No, mirá el color azul, mirá, tiene acá la calcomanía, no sé qué, es de hombre, ¿qué importa? Total, hoy en día. Pero es una cuestión también de, o te la compras con ese asiento y después vas y te compras el otro asiento y decís, ¿ese asiento de talla me lo vende? Bueno, le pones el asiento ese. Porque la verdad que esas son cuestiones de la estética de la moda, como digo yo, que no tienen criterio y lo único que terminan es haciendo desastres. También hay que tener en cuenta que el asiento, al tener la parte anterior, el asiento de hombre no tendría que tener soporte anterior, tendría que tener solo soporte para el tuje, porque si no, el testículo va apoyado y muchas veces
en el posicionamiento lo comprimís, y eso no está bueno. Pero bueno, son cuestiones de que algún día a alguien se le ocurrirá de diseñar algo más coherente. Pero por ahora no tenemos otra salida más que Perdón, Juan, que interrumpa el consejo. Queda 1 minuto y medio. Bueno, no, ya está, ahí estaba mirando, no queda nada de lo que le dije en el apunte, así que eso sería todo. La semana que viene hacemos la parte, no me acuerdo qué tema tocaba, pero me parece que, no sé si era endocrino. A ver, esperen que me fijo. A ver. Ya le digo. Endocrino, sí. Endocrino, si lo podemos hacer en una clase bien, si no lo desdoblamos porque es medio largo. Bien. Es un tema largo y tiene bastantes vueltas. Pero bueno. Así que bueno, nos vemos el miércoles que viene a las 7. Si me llego a atrasar como hoy, porque suelo tener una reunión antes de la subsecretaría, entonces a veces se atrasa, yo les mando el mensajito antes. Buenísimo. ¿Listo? Con ese tema te veo Gracias. loco yo. Adiós. Adiós. Chao, hasta luego. Chao. Chao, chao. Chao, chao.